Este audiovisual es coproducido por el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Patronato Nacional de la Infancia. Cuéntenos sobre su experiencia trabajando con niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. En mi caso tengo 12 años laborando para una alternativa de protección de PANI, la cual atiende población con discapacidad, niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, los últimos 20 años he estado involucrado con el tema de la discapacidad, con la particularidad que la población con la que he trabajado son personas que han estado institucionalizadas, por alguna razón no viven con su familia, y eso también trae sus propios retos, ¿verdad? Que no es lo mismo vivir en familia que vivir en una institución. Dentro de lo que se puede considerar el trabajo en esta alternativa de protección es iniciar, uno, cuáles son los estímulos que vienen de familia, cuáles están pendientes, y es como ir empezando a nivelar, ¿verdad? ¿Qué se espera de un niño de 5 años en familia con el niño que yo recibo en una aldea o en este caso una alternativa de protección para empezar a hacer nuestro trabajo como equipo profesional que atendemos a esta población? ¿Cuáles son los principales retos que tienen las personas que no tienen una discapacidad al momento de trabajar con personas con discapacidad? Desde mi perspectiva y mi experiencia, el principal reto que puede tener una persona sin discapacidad que quiera trabajar o atender a una persona con discapacidad puede estar vinculado a la desinformación, pero particularmente a la actitud. ¿En qué sentido? Veamos, porque yo puedo pensar que soy una persona muy dotada, ¿verdad?, en información, pero si al final de cuentas mi actitud es no lo sirve, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué lo requiere? Finalmente no hay un servicio como el que la persona lo va a necesitar para solventar sus necesidades. Entonces tiene que ver un poco con la actitud. Creo que es el principal reto. La actitud me lleva a buscar soluciones, a buscar información, a buscar apoyos, porque la discapacidad, eso es lo que necesita, que la persona que va a atender se informe, se eduque, se comprometa. Desde ahí podríamos generar procesos muy bonitos, muy empáticos con la persona con discapacidad, que vamos a ir viendo poco a poco en el tiempo avances, y cuando no los hay, va de nuevo, retomo, ¿qué me falta? ¿Qué información requiero? ¿Qué tan empático logré ser? ¿Verdad? Ponerme en el lugar de esa persona, y incluso dentro del momento que yo me pongo en el lugar de esa persona, puedo decir, bueno, ¿cómo me gustaría a mí que me atiendan? Creo que es de los grandes desafíos y retos que tiene la población que atiende personas con discapacidad para dar un buen servicio de calidad, un servicio que va a impactar y que va a responder a la necesidad de la persona con discapacidad, no de mis necesidades como adulto cuidador. Sí, a manera de ejemplo con lo que señalaba de los retos del cuidado de una persona que no tiene discapacidad con una persona con discapacidad, puedo compartir dos experiencias muy bonitas que viví y que también el equipo profesional que atendemos en la alternativa de protección hemos tenido que recurrir. Y lo señalaba uno, ser empático e informarnos, porque tampoco todos lo sabemos y por dicha hay recursos que nos pueden dar pautas a seguir. Un joven que es diabético y tiene una condición cognitiva y que realmente las instrucciones y las indicaciones médicas para la regulación de los alimentos se tornan complejas, ¿verdad? Porque él quiere comerse todo ya o quiere comerse toda la porción, y realmente son porciones limitadas y con tiempos estructurados. Lograr que esa persona agarre ese ritmo no es fácil, pero si hay compromiso de parte de la persona adulta, podemos ver muchos muy buenos resultados. Y en el tema de la diabetes, ¿verdad?, que también señalaba en otro contexto, el gran desafío para este muchacho que tiene que estar con otro grupo de pares, que quienes no tienen limitaciones o restricciones para la alimentación, si se comen todo de una sola vez, él tiene que ser cauteloso con este tema. Dichosamente también las instituciones han entendido las necesidades de este joven, y de paso también nosotros, siendo todavía mucho más empáticos, buscando, informándonos, llevamos a las actividades los alimentos que él puede ingerir con la dosis que requiere según lo que dice el médico. Y otra experiencia realmente también que es muy, muy interesante, con un joven con una discapacidad visual fuera del país en un torneo, con otra cultura muy diferente a la nuestra, cómo poderlo guiar a temas tan simples como el tema de la alimentación. Yo lo acompañaba, o él me acompañaba, eso cada quien lo puede hablar a su manera, y me tocaba a mí describirle los alimentos que no necesariamente se decía si era pollo, si era pescado, pero que entonces a mí me tocaba decirle qué tipo de alimentos eran, cuánta cantidad
para mí era bien, para cuánta cantidad para él era bien, el tamaño de la cuchara, incluso para que él pudiese dimensionar qué tanta cantidad de alimentos era. Y finalmente también a la hora de sentarse con los alimentos, poderlo guiar. A la izquierda está el arroz, a la derecha están los frijoles, bueno, no había frijoles en aquel momento, o sea, alguna ensalada, los postres frescos, ese tipo de cosas terminan siendo pensar qué me gustaría a mí si estuviera en una situación similar, de cómo me quiero que me atiendan. Y yo pensaría que si le preguntan a este muchacho cómo lo atendí, creo que sacaría una buena nota. Me parece que por ahí ese es el gran reto que tenemos como personas sin discapacidad, de querer atender a una persona con discapacidad. ¿Qué herramientas considera usted que necesita una persona cuidadora para trabajar con niñas, niños y adolescentes con discapacidad? Herramientas para poder trabajar con personas con discapacidad. A veces parece muy sencillo, muy simple. Pero alguna gente dice, bueno, porque usted estudió, porque tiene 20 años de estar involucrado en esto, pero creo que hay temas muy interesantes con esto. No hay recetas, pero creo que dentro de mi experiencia pueden haber algunos lineamientos que no hay que omitir. Pero previo a eso, creo que hay un tema interesante. Es pensar un mundo sin discapacidad. No nos llevaría a tener esa discusión. Y de verdad que creo que es factible, es viable cuando el mundo está interesado. A manera de ejemplo, para entender esta idea, y luego quizás puedo cerrar con el tema de las herramientas, es el transporte público en este país. La ley tiene más de 35 años de existir. El transporte público no ha podido mejorar el tema de accesibilidad, no solo para silla de ruedas, pero que es el que más visible, quienes tenemos la posibilidad de ver, el más complejo de poder ser atendido, y en donde todas las personas usuarias de ese autobús nos genera cierta angustia tener que esperar que el chofer se baje, que baje la rampa, ayudar a la persona con discapacidad, acomodarla para poder cerrar y seguir el viaje. Realmente en un mundo más sensible tendríamos que tener unidades de autobús más accesibles, que se bajen, aceras que realmente permitan la movilización de esa persona, pero igual también tenemos otros problemas con ascensores para personas que no tienen la posibilidad de ver, tienen que adivinar dónde hay botones, ¿verdad? Pueden leer braille, pensemos de que todos leen braille, que no todas las personas ciegas leen braille, y tienen que guiarse si no hay alguien diciéndoles dónde está el botón, el ascensor no lo guía. Entonces son temas que sí hay avances muy bonitos a nivel de sociedad costarricense en el tema de ser accesible y por ende no pensar en herramientas para hacerlo accesible, ¿verdad? O para poder tener en consideración la necesidad de la persona con discapacidad. Pero bueno, eso es una herramienta, la ley, los accesos, pero detrás de todo eso, si no hay un adulto sensible, a mí me parece que es muy poco probable que todas las herramientas que hayan van a ser de utilidad para la persona con discapacidad. Personalmente, yo creo que al principio lo dije, creo que una herramienta es informarse, y aquí no es necesario ir a una universidad, no es necesario pasar años de años en una biblioteca, sino al menos partir de una premisa. Si yo no lo sé, yo pregunto. Y dichosamente hay muchos espacios y servicios estatales que te pueden guiar según la discapacidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo voy a buscar una guía. Y digamos que yo la encuentro y es bastante convincente, entonces yo tengo la información. Entonces ya viene el compromiso, ¿verdad? Y la empatía. Aquí se juntan esas dos palabras que para mí son herramientas fundamentales en el ejercicio. Si yo sé que hay que hacer estos pasos, yo me comprometo. Porque el tema de la discapacidad, usted el impacto lo va a ver a largo plazo, ¿verdad? Yo puedo comprometerme hoy, mañana y pasado mañana y probablemente el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Como arranqué. Pero cuando uno es meticuloso, ¿verdad? Se compromete en la guía que nos dan las personas especialistas en el tema, uno a largo plazo puede ir viendo cambios importantes que le van a permitir a esa persona con discapacidad integrarse, ¿verdad? Ser parte de una sociedad que le ha costado ser inclusiva y empezar a apoyar a que sea inclusiva. Pero sí requiere esa persona, primero, que este adulto que acompaña, ese adulto cuidador o adulta cuidadora, sea una persona meticulosa, rigurosa en su acompañamiento. Y después de eso empezamos a ver y observar cambios. Entonces aquí se junta la otra herramienta, la expertise. Y eso termina siendo, escribiéndose, al menos intentando que no quede en la memoria personal, sino en una memoria colectiva, las formas en que se pueden ir construyendo alternativas de atención que entiendan la discapacidad, pero además de eso, no solo que la entiendan, sino que responda al requerimiento de ese niño, niña o adolescente con discapacidad.
Me parece que creo que esas son como las herramientas fundamentales, puede ser que hayan otras, ya lo dije hace un rato también, ponernos en los zapatos, cómo me gustaría a mí que me atendieran en caso de una necesidad. Si yo logro asumirme que yo tengo una necesidad y cómo quiero que me atiendan, probablemente yo voy a dar ese mismo resultado o ese mismo producto. No es fácil. Y repito, solo informarse no es suficiente, pero es una muy buena herramienta. No solo buscar información, es fácil, pero no necesariamente tiene el impacto, sino que tiene que ver mucho con el compromiso que tengo con yo mismo, con el servicio que yo voy a dar.